La economía argentina se recuperó completamente de la caída debida a la pandemia iniciada en 2020, pero aún así el costo, aún contando esta recuperación, fue de un 10% del PIB, que todavía resta recuperar. El saldo social y político de este hecho fue ciertamente negativo. La pobreza aún se sitúa cerca del 40% de la población y el gobierno perdió las primarias de medio término el 12 de septiembre por casi 10 puntos de diferencia con la oposición si se suman los resultados a nivel nacional. Este resultado tuvo que ver en buena parte con las dificultades de financiamiento que eh, limitaron la acción de la política anticíclica. Y pese a que hubo una reestructuración exitosa con privados el año pasado, todavía sigue pendiente el acuerdo con el FMI que podría cerrarse recién el año próximo y que todavía no ha permitido acceder a los mercados financieros internacionales. La inestabilidad financiera interna es todavía importante y se refleja con la creciente volatilidad cambiaria de los mercados denominados paralelos, y la respuesta del gobierno fue un endurecimiento de los controles de cambio para controlar esta brecha. Pese a que el tipo de cambio oficial, las tarifas y los salarios exhiben una dinámica desacelerada, la inflación se reavivó en el mes de septiembre, tras converger a aproximadamente un 2,5% mensual hasta agosto. En el mes de septiembre la inflación saltó a 3,5% y el gobierno estableció así un amplio control de precios que comenzó a estar en vigencia esta semana y que duraría hasta principios del año próximo. El déficit fiscal se redujo en lo que va del año gracias a una fuerte recuperación de la recaudación asociada al crecimiento interanual de la actividad. Y se espera que en términos del PIB se obtenga un resultado fiscal primario que sea aproximadamente la mitad del 6,5% que caracterizó el déficit del año pasado mientras vivimos lo peor de la pandemia. A pesar de la recuperación de la actividad económica que se observa en el primer semestre, las cuentas externas continúan mostrando un superávit comercial, tanto en la balanza comercial como en la cuenta corriente. De todos modos, es posible que estos resultados no se mantengan durante el año entrante. Las previsiones respecto de lo que queda del año y del inicio de 2022, en general, son positivas, asumiendo que la pandemia ha llegado a su fin. El PBI crece en términos interanuales todavía, pero la variación mes a mes, es decir, sin estacionalidad, es cada vez más magra, aunque positivo, y las expectativas privadas, basándose un poco en esta desaceleración, sitúan el crecimiento de 2022 algo por debajo de la previsión oficial. La previsión oficial es 4%, los privados están más cercanos en promedio a la mitad de esa cifra. Mientras tanto, la inflación se espera que retome cierto impulso debido a la reacción de política económica expansiva que tuvo el gobierno en las últimas semanas, y las estimaciones consideran que esta tasa se ubicaría por encima del 3% mensual, por lo menos hasta marzo. En el frente político, la inesperada y amplia derrota del gobierno en las primarias de medio término encendió las alarmas de la coalición oficialista. En términos generales, la oposición mantuvo su cuota de votantes de hace 2 años, de modo que uno podría asociar la derrota a la propia gestión oficial. Aun cuando el gobierno pudo haber justificado esta derrota en el advenimiento de la pandemia, un fenómeno mundial, en general la derrota dio lugar a una fuerte discusión interna que se centró en cambio en la dirección de la política económica. Como decíamos antes, esta dirección fue corregida en las últimas semanas a favor de una mayor
expansión. Pero los dilemas de política fiscal, por supuesto, se mantienen, debido a que el déficit fiscal solo puede financiarse con emisión monetaria. De modo que Argentina se dirime entre una situación en la cual se intenta sostener de alguna manera los ingresos de los más afectados por la pandemia, o bien intentar una expansión fuerte que pudiera eventualmente en el futuro provocar una devaluación adicional.